Muy bien, entonces vamos a hablar primero del concepto para entenderlo. Luego vamos a hablar de un caso práctico y luego vamos a hablar de preguntas que ustedes tengan y mencionarles pues una herramienta que también vamos a ver en los diferentes momentos del curso que ya Anne-Catherine nos mencionó para que toda esta teoría la podamos aplicar en la práctica, ¿verdad? Entonces, también si tienen preguntas, por favor, las van escribiendo aquí en el chat de este Zoom y las vamos ordenando y entonces al final de estos 15 minutos que voy a presentar yo, entonces contestamos las preguntas. Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar. Yo ahorita no puedo ver el chat todavía porque estoy proyectando, pero pueden ir escribiendo y lo vemos. Bueno, mi nombre es Cecilia Mora. Tengo más de 26 años de trabajar en el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad en muchos países y en muchos contextos, con todo tipo de empresas de todo tamaño, color y sabor. Entonces, cuento esto porque pues a estas alturas ya uno tiene algo de experiencia y algo que me encanta es compartir la experiencia y el conocimiento. Así que si tienen alguna duda, pues lo vemos. Bueno, vamos a hablar de algo importante y es cómo se hacían los negocios antes, ¿verdad? Antes hacíamos negocios haciendo un uso casi que irracional de los recursos naturales, ¿verdad? Utilizábamos, bueno, les cuento que cuando yo era pequeña nos decían que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Y que los recursos naturales pues eran algo que estaba a nuestro servicio casi un poco indiscriminadamente. Entonces, el tema de los desechos, de la basura, de otros, no eran un tema importante, menos relacionado con los negocios. Entonces, esto pues nos hacía usarlos de una forma indiscriminada, ¿verdad? Luego también en temas de costos y eficiencia, pues lo importante era la eficiencia, producir, ¿verdad? Y no de la mano de los temas ambientales y sociales. Y nos preocupábamos más porque los clientes finales tuvieran el producto, la satisfacción, pero en ese camino nos llevábamos un montón de cosas, ¿verdad? En este proceso. Hoy los negocios son diferentes. Hay un tema importante en un país tan líder a nivel económico como lo es México en Latinoamérica, y es que ya las cosas pues han cambiado, ¿verdad? Ya las cosas nos dan otro mensaje. Los recursos no son inagotables. Los recursos naturales se vuelven más caros porque son más escasos, y al hacerse más escasos, pues entonces nos cuesta más producir, y al que el hecho que nos cueste más producir hace que entonces las economías muchas veces se tambaleen. Entonces, este tema social, perdón, ambiental, se liga mucho también con un tema social, ¿verdad? Y es que además de los efectos ambientales, como el cambio climático, entonces se aceleran los círculos de pobreza que justamente se ven afectados por este tema. Bueno, acá tengo a la par mía a una persona experta en temas sociales y que justamente acaban de desarrollar una investigación sobre la conexión que tiene el cambio climático con la pobreza. Entonces, aquí está Jamie, que bueno, no lo podemos ver, se los pongo por acá. Él es Jamie Coates y él es de la Universidad de Oxford. Hoy está aquí a la par mía y han hecho esta investigación para comentarles que hay una relación directa, ¿verdad? Solo para ponerles un ejemplo, cuando el cambio climático nos genera un huracán,
o nos genera inundaciones. Esto nos afecta el campo, nos afecta el agro, nos afecta las carreteras, entonces ya la gente no pudo llegar a trabajar o una materia prima no llegó a tiempo porque entonces viene de un lugar afectado y entonces ahí vemos el clima afectado, las personas afectadas y la economía afectada. Es una cadena, todo está conectado. Y justamente por esta razón es que cada vez más, lamentablemente diría yo, tenemos leyes. No deberíamos de tener tantas leyes. Debería de ser algo que voluntariamente trabajemos, pero se han hecho necesarias algunas leyes que nos lleven a un nuevo accionar. Entonces, hablando de la GIZ, hablando de Camexa, y hablando justamente del contexto alemán, hay una ley que se acaba de poner en marcha en enero de este año, ya que se aplica y en toda su amplitud, y que se llama la Ley Alemana de Debida Diligencia en las Cadenas de Suministro. Es decir, es una ley que le aplica a las empresas alemanas, empiezan con las más grandes, pero a todas las empresas con las que esa empresa grande haga negocios en su cadenita para atrás. Y bueno, ¿qué creen? Llegamos a México con esa cadenita. Entonces, esta ley lo que dice es que las empresas alemanas y su cadena de valor deben de procurar tener en cuenta un buen accionar en relación con los recursos naturales y también con el tema social. Obviamente no que seamos perfectas, obviamente no que tengamos todo controlado al 100, pero sí que podamos tener conciencia de cuáles son nuestros impactos y nuestros riesgos ambientales, sociales y en la gobernanza. Por eso, paréntesis, es que ustedes han escuchado una sigla muy conocida que es ASG o en inglés ESG, ¿verdad? Que es lo ambiental, lo social y la gobernanza. Entonces, esta ley empieza a preguntar cosas muy sencillas, pero muy retadoras. Estamos siendo responsables con el ambiente, estamos produciendo nuestros productos y servicios de una manera responsable con el agua, con la energía, con las emisiones, estamos procurando contaminar menos, cómo son nuestros empaques, cómo es nuestro proceso productivo, etcétera. Pero también nos pregunta cómo estamos produciendo con nuestra gente. Hay un gran tema con el trabajo infantil. Hay tema con el trabajo esclavo moderno, por ejemplo, con la migración, de la cual pues lamentablemente muchas personas se aprovechan, ¿verdad? Entonces esta ley pide hacer un proceso que se llama debida diligencia. Para quienes manejan muchas veces este término en inglés, se llama due diligence. Entonces, la debida diligencia nos ayuda a hacer estos análisis. Y no es pecado mortal tener algo de esto. El pecado mortal es no hacer nada. Ese sí es el problema, ¿verdad? Entonces, se trata de ver, bueno, ¿dónde están nuestros riesgos? ¿Dónde están nuestros impactos? ¿Y cómo podemos nosotros hacer algo desde nuestras empresas? ¿Verdad? ¿Cómo podemos prevenir? Entonces, hay otras cosas que ustedes ven aquí en la pantalla, por ejemplo, principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que es un tema muy importante que se trabaja también en las empresas y que nos ayuda a hacernos estas preguntas. Los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 retos y 17 compromisos que países como México firmaron. Y lo que firmaron es, bueno, vamos a hacer algo desde donde estamos. Primero el Estado, ese es el primer responsable, luego las empresas. ¿Qué hacemos con lo que nosotros hacemos en nuestra gestión de sostenibilidad o de responsabilidad social? ¿Cómo le aportamos a algún ODS, a algún objetivo del desarrollo sostenible? Tenemos el Protocolo Verde de la Unión Europea, que se extiende a los negocios con Latinoamérica y obviamente con México, y que nos pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo en este tema? ¿Cómo estamos manejando temas
ambientales como el agua y la energía limpia. La estamos procurando en la medida de lo posible. Estamos midiendo nuestra huella hídrica, nuestra huella de energía. Sabemos cuánta energía estamos gastando y estamos haciendo algo para ser más eficientes. Este protocolo verde, bueno, es bien importante, bien interesante. Es un compromiso de la Unión Europea y por eso las finanzas también se van dirigiendo a los países latinoamericanos con este sentido, en apoyar a que hagamos cambios. Hay temas como la Organización Internacional del Trabajo y los tratados de libre comercio, en este caso como el TEMEC, el tratado entre México, Canadá y los Estados Unidos, que en su punto, si mal no recuerdo, el punto número 7, establece que las empresas de todo tamaño que quieran hacer negocios entre los tres países deben de ir cumpliendo con esto y su cadena de valor, porque tal vez nosotros no estamos, algunos sí, algunos no, no estamos directamente en ese punto, pero somos parte de la cadena de valor de este proceso. Entonces debemos de entender que esto sucede. Aquí les traigo un concepto que es muy interesante porque en algunos lugares aún se trabaja el tema de la responsabilidad social. Y entonces la responsabilidad social, imagínense que ya desde el 2012 ISO, que probablemente muchos de ustedes conocen la organización ISO, ya tenía lanzó más bien una norma que es la norma ISO 26000. Y esta norma cambia el concepto de responsabilidad social. Hace muchos años, cuando yo empezaba en estos temas, el concepto de la responsabilidad social era muy externo, muy lo que yo trabajaba como empresa con la comunidad y ya, ¿verdad? El buen vecino, lo cual es importante y es positivo, no vamos ¿verdad? A decir de que esto no está bien, esto está perfecto. El problema que surgía es que muchas empresas hacían mucho para afuera y poco para adentro, ¿verdad? Entonces, un estudio que hizo las Naciones Unidas con la Agencia del Pacto Mundial, que está en Nueva York, en Naciones Unidas, demostró justamente en el tema en la época del COVID, que muchas empresas lamentablemente generaban más pobreza que riqueza. ¿Por qué? Porque su gestión era muy para afuera, muy de utilidades, pero la gestión interna no tenía como temas básicos, porque no hablemos de grandes cosas, hablemos de temas básicos mínimos de cumplimiento y también de un valor ético y moral, porque hay cosas que son legales, pero no necesariamente son morales, ¿verdad? Entonces, en este juego, pues había muchas personas afectadas. Entonces empiezan a dar una serie de situaciones e incluso de escándalos que ya llevan a la responsabilidad social a otro punto, ¿verdad? Y ese punto le da un desprestigio a este término. ¿Por qué? Porque entonces quizás habían empresas, quizás no, habían empresas que generaban una gran contribución a la comunidad, pero el agua de desechos, sus aguas residuales, sin tratar, sin procesar, sin ningún tipo de filtro, iban directo al mismo río que estaba en la misma comunidad. Entonces, por un lado se hacía bien, pero por otro lado se hacía muy mal, ¿verdad? O temas, por ejemplo, de un abuso, ¿verdad? En el sentido de los salarios o condiciones laborales que no tenían el mínimo, ¿verdad? Tampoco vamos a decir, pues ojalá tengamos el ideal y los mejores estándares, pero sabemos que estos son procesos, ¿verdad? Y que esto es un proceso. Pero bueno, habían empresas que ni el proceso, ni el mínimo, ni el básico, ¿verdad? Entonces, todo esto generó una serie de controversias que, entre otros, porque fueron muchas organizaciones, llevan a revalorar el concepto de la responsabilidad social. Y entonces aquí vemos esta definición que nos da la ISO 26000, donde nos explica que la responsabilidad social es un tema de gestión de los impactos. Impacto es aquella situación que se materializó, que ya se dio. Y esos impactos, sobre todo los negativos, pero también los positivos, porque hay que valorizarlos y hay que acopiarlos, impactos en la sociedad, en el ambiente.
mediante un comportamiento ético y transparente. Y estas palabras, bueno, vieran todo lo que han generado, ¿verdad? Esta última, el rengloncito del primer párrafo, siempre ha sido un gran reto, la transparencia, pero hoy es algo muy importante. Y la idea es que esta gestión de los impactos contribuya a un desarrollo sostenible, es decir, que ese desarrollo se mantenga, que no sea una moda, que no sea una cosa ahí como de, ah, sí, llegó una oportunidad de desarrollo y se acabó en 2 años. Eso no es desarrollo, ¿verdad? Eso es una situación, pero no es desarrollo. Que el desarrollo se mantenga, que sea sostenible y que incluya la salud y el bienestar de la sociedad, pero también que tome en cuenta a las personas, es decir, a los grupos de interés, a todo el mundo, pues no, y menos en una pyme, ¿verdad? Una pyme tiene que saber que tiene grupos de interés que son específicos y que son críticos para su gestión de negocio y para su gestión de sostenibilidad. Entonces, por lo menos con estos grupos críticos, estas partes interesadas críticas, también se les llama stakeholders, y que cumpla con la ley, ¿verdad? Que cumpla con la ley. Y hay leyes que no solamente son nacionales. Ahí es donde viene, por ejemplo, la filmina anterior que les comenté. No son leyes nacionales, pero nos pegan, nos tocan a nivel de negocio. Entonces, que también se cumpla con esta ley y esta normativa y que se lleve a la práctica en todas las relaciones. Y aquí muy interesante, porque se pensaba que la sostenibilidad o la responsabilidad social era Cecilia, la encargada de ese tema, la que estaba con eso. Yo no, porque yo soy de finanzas, yo no, porque yo soy en la parte de compras, yo no, no, pero resulta que esto nos cambia la visión y nos dice, no, es que este es un asunto de toda la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué de toda la empresa? Porque no puedo yo tener un accionar en esta línea, es decir, no contamino en la parte de la comunidad, pero todo lo que hago con las aguas van sucias indiscriminadamente para el río y a la misma comunidad la perjudican. Hay una contradicción. Entonces, bueno, esta ISO nos dice, hay 7 temas que en este caso la ISO las llama materias que debemos de contemplar, ¿verdad? Y contemplar, y es muy interesante porque la ISO las presenta de adentro hacia afuera. No es que yo no pueda hacer algo en lo exterior mientras estoy trabajando lo interno. Pero como decía el Pacto Mundial, en la medida que una empresa sea buena empresa, que sea rentable, porque si no es una ONG y no una empresa, ¿verdad? Entonces tiene que ser rentable, ¿verdad? Y que produzca eficiente y eficazmente, pero de la mano en un balance racional con el ambiente y con la sociedad. Entonces, la ISO dice, bueno, hay 7 temas, 7 grandes temas que podemos trabajar. Y este es uno de los digamos, ¿qué les digo? De las herramientas para trabajar el tema de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. Porque, como decía un profesor mío que se llama Stefan Schmidt-Heine, un suizo, no pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿verdad? Parece un espejismo, pero no se mantiene ese desarrollo. Entonces la ISO recoge todo este pensamiento y dice, ¿cómo hacemos una empresa exitosa? Entonces, una empresa exitosa es aquella que tiene su gobernanza. La gobernanza es cómo gobernamos la empresa. Bueno, que tenemos algún código de ética, tenemos políticas, tenemos procedimientos, ¿verdad? Que ahora cada vez son más eficaces y por eso la digitalización es tan importante, porque antes nos llenábamos de papeles y la gente se quería, ¿verdad? Volver loca con tanta cosa, no. La gobernanza tiene que ser simple, clara, muy ordenada, muy ágil, pero sí tiene que estar comunicada a la empresa. Entonces, esa gobernanza son las directrices básicas que orientan a nuestra empresa, a nuestra organización. Entonces, ISO nos dice, bueno, revisen eso, por lo menos en lo básico. ¿Para qué? Para que luego no haya confusión de cómo se orienta la empresa y hacia dónde se quiere dirigir. Trabajen los derechos humanos básicos. Aquí ni siquiera estamos hablando de temas complejos, pero hay derechos humanos muy elementales. Y yo les puedo contar
yo soy auditora también, entonces en auditorías que a mí me ha tocado hacer, lamentablemente uno ve cosas muy bonitas y cosas muy feas. Y entre las cosas feas que les puedo decir es que he visto empresas grandes y pequeñas en las que sus trabajadores trabajan 8, 12 horas y no hay agua. No hay agua ni para tomar agua, ni para ir al baño, ni para lavarse las manos, ¿verdad? Y ese es un derecho humano, ¿verdad? Es un derecho humano. Entonces, lamentablemente estas cosas existen en Latinoamérica y en nuestros países. Entonces, es esos derechos humanos básicos, elementales, el derecho a trabajar en un lugar que sea digno, ¿verdad? Que tenga las condiciones mínimas dignas, que vea diferentes, el respeto que debe de haber entre las personas, etcétera. Y se liga mucho con la tercera que vemos acá, que son las prácticas laborales. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros este tema laboral? ¿Cómo lo desarrollamos, verdad? Hay salud y seguridad, hay salud ocupacional, tenemos el equipo necesario para protegernos, tenemos los contratos de trabajo, tenemos un empleo claro, con funciones claras, ¿verdad? Todo lo que esto comprende que también se relaciona con los derechos humanos. Temas muy, muy básicos. Pagamos a tiempo, pagamos lo que dijimos, existen temas claros en relación a las vacaciones, incluso a los despidos, a las contrataciones, a quienes contratamos y cómo los contratamos. Son cosas muy elementales, pero muy importantes. Entonces, este examen interior se hizo, nos dice, examinémonos porque este estudio que les menciono prueba que si una empresa hace bien las cosas invirtiendo internamente, ya tiene un impacto positivo en la sociedad. Y muchas empresas antes pensaban que mejor para afuera, doy donaciones, pero no invierto internamente. Y esto es una contradicción que generaba más pobreza que bienestar, ¿verdad? Entonces, ahora le voy a pedir a Jamie que nos acompaña acá, que nos haga un comentario alrededor de esto. Bueno, entonces vean qué importante, ¿verdad? ¿Cómo entonces esos aspectos le van generando a una sociedad el bienestar, el desarrollo sostenible o al revés? Y cómo desde nuestras empresas pequeñas, medianas, podemos hacer una contribución enorme económica, social y ambiental haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y esto es altamente valorado por las cadenas de valor y por las empresas que están haciendo buenos negocios. Siguiendo con este tema, vamos con la cuarta materia o el cuarto tema, que es el medio ambiente, los temas ambientales y cómo la idea es que primero trabajemos a lo interno, perdón, y luego a lo externo. Igual, ejemplos, ¿verdad? Que uno ha visto con buena fe. Uno sabe que la gente quiere hacer las cosas bien, pero a veces tal vez se nos olvidan detalles. Una gran siembra de arbolitos, ¿verdad? Pero un uso discriminado del agua en el proceso de producción. Bueno, ahí hay una gran contradicción, ¿verdad? Es mejor que revisemos cómo estamos haciendo nuestro uso del agua en la empresa y luego que, bueno, vayamos a proteger. Entonces, todos estos temas, ¿verdad? Son los que nos van ayudando a analizar cómo manejamos las cosas a nivel de nuestra empresa. Disculpen. Entonces, ese análisis del ambiente interno y externo. Otro tema son las prácticas justas de operación en la cadena de valor. ¿Cómo vamos trabajando esta operación en nuestra cadena de valor? Eh, en, en los temas de abastecimiento, proveedores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí viene un tema que yo sé que es muy complejo. Yo sé que es muy complejo, sobre todo cuando uno no tiene mucho de dónde escoger y donde los costos tienen un papel muy importante. Y es, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿a quién le compro yo? ¿Al más barato? ¿Y por qué es el más barato? Y bueno, igual les puedo contar, muchas veces hay productos y servicios que son los más baratos,
porque usan mano de obra infantil y claro, sale más barato porque ahí no hay que pagarle a nadie bien, ¿verdad? O todo este tema del abuso que se da en algunos casos en los temas de personas migrantes que salen muy baratas y que no tienen condiciones dignas de vida y etcétera. Y claro, esto nos abarata los costos y yo puedo ofrecer también mi producto y servicio muy barato, pero a costa de las personas y a costa del ambiente. Entonces eso no se vale. Y no se vale porque no es sostenible ni para ellos ni para nosotros como empresa, ¿verdad? Cada vez más esto se regula, se analiza y además no es un buen negocio. ¿Verdad? En definitiva, no es un buen negocio. Entonces, ese análisis de cómo también, viéndolo en positivo, nosotros trasladamos prácticas buenas o buenas prácticas también a nuestra cadena de valor, ¿verdad? Entonces hacemos un uso más racional del transporte, de la energía, de las materias primas. Todo esto se lo vamos trasladando también a la cadena de valor y vamos mejorando. Y ese impacto, ustedes no se imaginan lo que significa a nivel económico y a nivel social. Es un impacto muy positivo. Una sola buena práctica trasladada a la cadena de valor es altamente valiosa. Y bueno, vemos temas de consumidores, de clientes y cómo hacemos nuestro mercadeo responsable, sin mentiras, sin exagerar. ¿Verdad? Veía yo, por ejemplo, hace unos días unos vasitos de fond y decía ecológico y verde y todo. Bueno, no era ecológico y no era verde, ¿verdad? Es mentira, ¿verdad? Es mentira. Y lo que pasa es que yo decía, ¿cómo esta empresa se arriesga a hacer algo así cuando cada vez la sociedad está más educada? Y estaba yo en una actividad social y todo el mundo estaba notando que esa empresa había mentido en su mercadeo, ¿verdad? Entonces, cada vez más la información lleva a que las nuevas generaciones tengan criterios más fuertes y esos criterios más fuertes, responsables con el ambiente y la sociedad, son altamente valorados. Y hay un pico enorme de crecimiento en la preferencia de los consumidores por productos que van de la mano del ambiente y la sociedad. Como les decía, poco a poco, ¿verdad? Tampoco es una varita mágica, ya nos transformamos mañana, no. No, eso es un proceso. Y vean cómo finalmente la ISO nos presenta la participación comunitaria. Entonces, hicimos todo adentro y una vez que hicimos todo adentro, que nos preocupamos porque la gobernanza esté clara, que nuestra gente esté bien, que el ambiente esté bien, que hagamos lo mejor que podamos con nuestros productos y nuestros proveedores, vámonos a la comunidad. Y ahí sí trabajamos en alianza con la comunidad. Pero la verdad es que también en algunas de nuestras empresas, la comunidad son también nuestros trabajadores. Entonces, ahí hay toda una combinación, ¿verdad? Muy interesante de que una empresa que opere bien en una comunidad le está haciendo bien a la comunidad. Genera trabajo, transporte, servicios, colaterales, ¿verdad? Desarrolla microeconomías que hoy es una de las formas de desarrollo más exitosas, ¿verdad? Que podemos hacer, microeconomías sanas. Entonces, aquí quería mencionarles que normalmente, sobre todo acá en México, este tema de la sostenibilidad se liga mucho con la sustentabilidad y dicen, bueno, ¿qué es eso? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿De qué se trata? Y bueno, la sostenibilidad está ligada al desarrollo sostenible en las tres dimensiones, que van siempre de la mano. No puede haber desarrollo si lo social y lo ambiental no van de la mano, obviamente con la economía, obviamente, ¿verdad? Pero la sustentabilidad acá en México se entiende solo como el ámbito ambiental. Entonces sí, que dejemos claro esto, ¿verdad? Porque sustentabilidad es un aspecto muy ambiental, pero el desarrollo sostenible abarca mucho más. Entonces, si bien sobre todo en este curso se hace un gran énfasis en el tema ambiental, no podemos perder de vista esto, ¿verdad? Tenemos que tener una visión más amplia. Entonces, estos temas de sustentabilidad, ¿verdad? Tienen que ver también
con los aspectos ambientales que les mencionaba y la prevención y mitigación de los impactos. Saber qué tenemos que prevenir, qué podemos aminorar. Y como les digo, igual, como pyme, ¿verdad? Puedo decirles que esto es un proceso, ¿verdad? De que no es algo tan fácil. Hoy en Camexa se va a hablar sobre las finanzas sostenibles también. Esas finanzas que están dirigidas a apoyar a las empresas a que hagan esta transformación tecnológica, que nos lleve, por ejemplo, al menos uso de papel, transformación de la tecnología para que sea más eficiente, ¿verdad? Entonces, ese diálogo entre el sector inversor y las empresas que necesitan generar proyectos para ser apoyados por este tema de las finanzas sostenibles o las finanzas verdes. Entonces, pero para que a mí me hagan una inversión y que yo sea sujeto de inversión como empresa, tengo que probar que estoy haciendo algo, ¿verdad? Si yo no estoy haciendo nada y ni siquiera sé por dónde empezar, pues nadie me va a optar invertir por mí, ¿verdad? Entonces, aquí algunos temas rápidos y ya para ir terminando en esta parte, que deben, temas básicos mínimos ambientales que deben de trabajar las pymes. Temas de agua, es un tema para Latinoamérica completa, pero acá en nuestro contexto mexicano, importantísimo. Imagínense que el agua es casi como, es un recurso básico elemental, ¿verdad? ¿Cómo la conservamos? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la generamos? ¿Verdad? El tema del agua es básica, la energía, las energías limpias. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer para producir más eficiente con lo que tengamos? De repente no tenemos oportunidad, o tal vez sí, ¿verdad? De tener diferentes tipos de energía limpia, pero con lo que tenemos, ¿cómo somos más limpios nosotros en nuestro proceso? La gestión de los residuos. Uy, bien, es algo importantísimo y además un área casi no explorada. Eh, y entonces, ¿cómo se llama? Esta área casi no explorada genera trabajo también, ¿verdad? Es bien importante el transporte, las emisiones. A veces ni siquiera sabemos de lo que hacemos, cuántas emisiones generamos. A veces las personas piensan no, yo tengo un servicio, eso no genera emisiones ni gasto agua. No, claro que sí, ¿verdad? Los programas de gestión ambiental, las compras sostenibles, son temas importantes que nosotros debemos de trabajar. Bueno, entonces, voy a pasar aquí a algunos temitas rápidos, los objetivos del desarrollo sostenible, los sistemas de gestión que están ligados también a esta sostenibilidad, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez tienen ya varias ISO, ¿verdad? Y esas ISO están totalmente relacionados con este tema. Entonces, también esto nos genera sostenibilidad. Hay otros enfoques como la economía circular, las empresas B, el desarrollo regenerativo, los negocios inclusivos, el neto positivo, que están en la disciplina de la sostenibilidad y que son acciones concretas que podemos trabajar. Aquí algunos pasos importantes para trabajar este tema de la sostenibilidad. Y entonces, algunos son, por ejemplo, conocer cuál es la ley que nos aplica, ¿verdad? La ley de nuestro estado, la ley federal, eso es bueno conocerlo para tenerlo como un marco de referencia. Registrar, por ejemplo, consumos de agua, electricidad, de combustible generado por las actividades que desarrollan nuestras empresas y tomar acciones sobre eso. Si yo registro y hago algo, pues bueno, esto es importante. Yo me puedo preguntar, bueno, pues tengo distribución, genero estos consumos y esto equivale a tantas emisiones. Bueno, yo puedo bajar un poco en un 5% esas emisiones. Contabilizar y gestionar los residuos generados por la organización. Analizar si esos residuos pueden tener una segunda vida, eso se llama la economía circular y los puedo incluir como materia prima de otros procesos, capacitar al personal y comunicar las buenas prácticas de sostenibilidad a clientes, inversionistas y consumidores. Esto también es un tema
de entender, de analizar. Voy a ver si puedo, este video se puede ver. Me dicen si se escucha o si no se escucha para que lo podamos ver. Es un video que se trabajó en España para las pymes. España es un país que ha hecho y está haciendo muchísimo por las pymes, porque componen más del 85% de su parque empresarial, parecido a México. Entonces, son países que están tratando de hacer mucho por las pymes. Me dicen si se escucha y si no, vemos cómo hacemos. ¿Se escucha? No. Ah, vamos a ver. Ya se iba a escuchar algo, no sé si fue nada más por el inicio del video que no se escuchaba, pero ya sonó algo. Ok. Lo vuelvo a poner y Ujú. vemos. Vamos a ver. Bueno, no sé este, si pudieron escuchar, pero no tenía mucho, sonido, sino música. Aquí mi compañera Valentina les puso el link por si quieren escucharlo y y pueden entonces ya verlo con calma. Acá entonces, pues comentarles este tema y queríamos también darles un ejemplo de una pyme. Voy a hacer aquí nada más un cambiecito. Ah, muchas gracias, Maritere. Regáleme un segundo. Y entonces, bueno, mientras hacemos aquí un ajuste técnico, quisiera ver si hay alguna pregunta, algún comentario mientras tanto. Em, y les quiero comentar que en este curso se les va a entregar una herramienta para que ustedes puedan, por un lado, hacerse un pequeño diagnóstico. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque no, ya hacemos muchas cosas buenas, ya las hacemos, pero tal vez no sabemos que eso es sostenibilidad, ¿verdad? O sustentabilidad. Y tenemos alguna iniciativa, entonces vamos a darles esa herramienta para que ustedes se hagan un diagnóstico, pero además la herramienta tiene un plan que les ayuda a detectar sus áreas de oportunidad para que se puedan desarrollar proyectos que ustedes mismas van a ir definiendo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues van a tener esa herramienta para que la trabajen y para que ustedes se la puedan aplicar. Mientras coloco acá la presentación tenemos una pyme que nos pase la parte de la pyme. Ajá, no. Entonces, mientras nos pasan acá, les vamos a comentar sobre un caso de una pyme en Bolivia para que ustedes la puedan ver. Vamos entonces
aprovechar aquí 2 minutos a Jamie, que está acá, Jamie Coates. Él es inglés y trabaja en la ha trabajado para la Universidad de Oxford y trabaja el programa que se llama Wise Responder. Justamente hoy estaba hablando de esta importancia de medir, de ligar, de analizar el tema ambiental con el tema social. Entonces aquí, mientras preparamos la presentación de la empresa que les comentaba, es una empresa que trabaja con mujeres indígenas. Es un tema muy bonito. Entonces vamos a aprovechar aquí 2 minutitos para hablar con Jamie. Jamie no habla español, pero vamos a tener aquí un mensaje cortito y yo se los voy contando sobre esa importancia. Igual si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Jamie, por favor, con todo gusto, siéntase en la libertad. ¿Cómo hacemos esto en una pyme, por ejemplo, verdad? Hoy que estamos acá. Entonces, Jamie, here we are with small companies. Yeah. So I told them that you're going to give them a little message, 2 minutes message about the importance of working social and environmental aspects in their companies. You mute your mic. Now it's me. Hello, I'm Jamie Coates. I head a company from Oxford University that specializes in mathematically modeling social indicators. One thing that it's clear is that if you look on a macro level, as GDP's expanded and as emissions have expanded, poverty has generally gone down. So societies are stable and poverty goes down, but that has been linked to increased GDP and a link to emissions. So the first thing we have to do is to be able to keep growing businesses without growing emissions. And every job is really important. Want you to pause or carry on? Do you want to translate or not? Yes. Ok, aquí lo que JB nos comenta es que, bueno, en la organización que él trabaja, se trata de trabajar esta unión entre cómo generar mayor desarrollo, midiendo y entendiendo qué significa la pobreza interna, por ejemplo, de nuestros trabajadores, y qué se puede hacer con esto para que podamos tener un desarrollo equilibrado entre el tema ambiental y el tema social. The second thing is that if you look at Latin America and the Caribbean, since about 2010, poverty reduction has stalled, has not gone down. And so there's been a building of social anxiety in the region. We've seen this in Panama, Ecuador, Peru, Brazil. But the statistics show that poverty reduction has stalled in comparison to like India and China, where it continues to go down. So for the region, it's really important as green policies are put in, we make sure that poverty reduction goes down so that societies can be stable and prosperous. Y acá lo que tú dices, Jamie, es que es muy importante que en América Latina, pues lamentablemente, y creo que sobre todo después del COVID, el tema de pobreza aumentó mucho, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se están haciendo muchas cosas positivas en la región, ¿verdad? Entonces, esta importancia de trabajar los temas ambientales y también fijarnos en los temas sociales es lo que nos puede llevar a estabilizar estos aspectos y hacer una región más próspera. Y bueno, yo le agrego de que en las empresas, pues, es muy importante este trabajo, empezando por aspectos muy concretos, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de una pyme y hacerlo en orden, ¿verdad? También sabiendo por dónde empezar y no así un poco como
pensando para dónde va el viento, sino con datos que nos ayuden realmente a tomar decisiones. So, and the good news is that in your businesses, in your production, in sales, in marketing, in your finances, you all know how to mathematically model and focus what you're doing. And that type of mathematics is now available for social indicators. So when you invest in people, when you want to understand where people have problems in their lives, it is now possible to make available to you mathematical systems so you understand your social investments, whether or not you have a baseline, whether or not you can incrementally improve, and where you need to invest. So there are tools now available, and very grateful for the German Chamber of Commerce for the opportunity of bringing this to you. Muchas gracias, Jamie. Y Jamie nos decía que la ventaja es que en los negocios, en las empresas, pues lo que hacemos es medir, usar muchísimo las matemáticas y esto nos permite entonces tener diferentes indicadores que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Yo le agrego a priorizar por dónde empezar, cómo escoger qué es urgente trabajar, y con esto pues podemos entonces ir generando nuestras estrategias de desarrollo sostenible y de sustentabilidad. Voy entonces a devolverme aquí a la presentación. Me dicen ya si la pueden ver para comentarles este caso. Nos iba a acompañar Alison, que es de la empresa Índigo, pero tuvo un contratiempo y no se pudo conectar. Ella tiene, Alison tiene una empresa que se llama Índigo y se llama Repensando la Moda. Ella es fundadora, Alison Roca es fundadora de esta marca en Bolivia, como les decía, y actualmente es una empresa que trabaja empoderando a tejedoras de las comunidades de El Alto en Bolivia, y que, bueno, en su 100% son mujeres. Actualmente tiene 220 funcionarias en la empresa y muchas de ellas pues han pasado de una problemática social, de abuso y de maltrato y etcétera, ¿verdad? A tener hoy un empleo que les permite sostener a su familia y poder desarrollar cosas maravillosas. Entonces, este proyecto lo que hace es que combina todo el tema de la tradición indígena con la creación de nuevos, ¿verdad?, de ropa, pero desde una manera muy respetuosa a los derechos humanos y también con una gobernanza muy fuerte interna, ¿verdad?, donde se cuida muchísimo, bueno, tenemos este negocio, pero cómo vamos a respetar la tradición indígena y vamos a producir de la mano desde todo el tema de la dignidad. Y bueno, pues tienen políticas de salarios justos, de temas de salud y seguridad ocupacional, muy importante, y de capacitación, ¿verdad?, que más bien viene de las comunidades indígenas hacia otras personas que trabajan en la empresa. Entonces, estas artesanas trabajan en algunos talleres de la empresa, pero también hay talleres que están ubicados en sus casas, porque algunas de estas artesanas no pueden salir de la casa por las condiciones de su familia o por alguna situación especial. Pero entonces lo interesante es que Índigo ha desarrollado una gobernanza muy clara para quienes trabajan desde su casa también, ¿verdad? Y que puedan ir aplicando todos estos temas. Algo muy interesante es que en la producción de la ropa, todos los residuos se reutilizan, no hay residuos, ¿verdad? Tienen 0 residuos, entonces van trabajando las telas, los hilos y todo esto se incorpora en nuevos productos que son más pequeños o en otros procesos, pero la empresa es 0 residuos y bueno, muy interesante porque cuando Alison estuvo en un curso muy parecido a que lo daba la Camexa también, no medía la cantidad de residuos que ella generaba y no medía la cantidad
de nuevos productos que se iban generando gracias a los residuos, ¿verdad? Y tampoco se imaginaba el impacto económico tan importante que tenía con un buen manejo de los residuos. Entonces, esto fue algo muy importante que empezaron a trabajar, ¿verdad? Con el tema ambiental y social. En ese respeto, porque ustedes saben, pues obviamente que el tema de la población indígena es muy delicado, ¿verdad? Y se ha lamentablemente, se han cometido muchos errores. Entonces, Índico en su gobernanza trata de cuidar todos estos temas y pero de la mano también de los temas ambientales. Entonces, bueno, ¿quién produce los hilos? ¿Quién produce las lanas? ¿Quién los va trabajando? Pues entonces justamente ahí es donde viene el tema de cadenas de valor, de que no haya trabajo infantil. Una cosa es el familiar, donde se transmiten las tradiciones y los conocimientos, pero el trabajo infantil es cuando ya hay un abuso, ¿verdad? De la niñez, con salarios injustos, horarios, obligaciones y sobre todo cuando se les excluye y no se les da la oportunidad de estudiar a los niños y niñas. Entonces, en este caso, si bien hay tradición familiar, sí no hay trabajo infantil en esta empresa y ellos tratan de cuidar muchísimo porque es muy vulnerable, ¿verdad? Sería muy fácil, pero entonces todo ese tema se trata de cuidar de manera muy, muy diferente. Voy a ver si aquí funciona un audio que nos envió Alison y vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver. Todo el conocimiento que ellas tienen, su poder. ¿Se escucha? Todas las colecciones que trabajamos con Índigo, las trabajamos a base de todo el conocimiento que ellas tienen, su poder, su sensibilidad, sus conocimientos ancestrales. Nosotros, gracias a ellas, hemos podido desarrollar nuevas técnicas que van muy ligadas de la mano de ellas, la aplicación de los colores, el significado, inclusive ellas, toda su inspiración viene de la tierra, de las formas, de cómo trabajan con todo lo que se relaciona a la naturaleza. Nuestras conexiones van extremadamente conectadas con lo natural, por los materiales que utilizamos, la baby alpaca, el algodón natural certificado. Entonces, reconocemos todo el valor que ellas tienen a través de esa sabiduría y todo eso lo tratamos de transmitir a la ropa para darle una identidad propia, pero también al mismo tiempo que sea muy usable. Creemos que nosotros apostamos por una moda temporal que es para que perdure en el tiempo y sea altamente heredable de generación en generación. Bueno, entonces, pues acá Alison, como les decía, por una contingencia no nos pudo acompañar, pero como les decía también, la visión de cuál es la ropa que se genera, no es ropa para usar 3 meses y que se bota y se acabó, ¿verdad? Y que vuelva otra vez a generar el consumo. La idea es que sea de larga vida y allí también pues se ha alcanzado ese tema. Vamos a ver si se escucha este otro audio. Me avisan, vale, si se escucha bien, por favor. Y vamos a ver qué prácticas de sostenibilidad realizan. En el aspecto económico, ellas se empoderan porque creen en sus habilidades y hemos visto que el desarrollo personal ha sido grandísimo en ellas porque ellas creen en sus habilidades, pero más allá de eso también se dan cuenta que con el dinero que pueden producir van mejorando la calidad de vida. Si bien acá la educación, pueden optar por una educación pública, necesitan materiales escolares, entonces pueden acompañar a sus hijos en el proceso y vemos que ese vínculo en esa generación que está por venir, que son la de los hijos, puedan seguir creciendo, creyendo en ellos. Y la verdad que es así, ¿no? Poder entender el ambiente también en el que ellas se desenvuelven
es importante para desarrollar estos tipos de proyectos. Toda la materia prima que compramos es trazable, que ha tenido un pago justo desde la recolección de la materia prima con la baby alpaca, y todo también está certificado Ecotec, que no daña el medio ambiente, los tintes. Al utilizar materia prima certificada, lo que hacemos siempre, normalmente tenemos un lote justo de pedido y compramos solamente lo que vamos a producir, tratando de evitar lo menos posible de pérdida de materia prima. Y lo que hacemos con los restantes de la materia prima es sacamos nuevos diseños, y con esos nuevos diseños en una cocción muy, muy limitada, para así tratar de utilizar toda la materia prima al máximo. Recordemos que nosotros, al utilizar técnicas 100% manuales, no cortamos los hilos, entonces todos nuestros productos están tejidos de principio a fin, y eso también nos da un mejor aprovechamiento de materia prima. Bueno, estos son por lo menos los mensajitos que pudimos transmitirles hoy, pero en el caso de Índico, ellos tratan de trabajar, como les decía, las 3 dimensiones. Han buscado certificar todo el tema de las materias primas, y están trabajando muy fuerte en la parte social también, como ya les decía, por toda la complicación que hay. Y bueno, pues es un caso de miles que hay, afortunadamente, y estoy segura que entre ustedes hay casos maravillosos, y algo importante es poder documentar, porque ya no se trata solo de tener historias, hay que tener datos que respalden las historias, ¿verdad? Entonces, para tener el dato, justamente es que a través de este curso se les va a facilitar estas herramientas para que ustedes puedan buscar datos suyos de sus empresas y los tengan a la mano. ¿Por qué? Porque hoy son importantes para un nuevo cliente, para buscar inversión, para generar negocios, para negociar, etcétera, y sobre todo y ante todo para agregarle valor a sus servicios y productos y agregarle valor a la sociedad. Entonces, esta herramienta se las vamos a facilitar, y la idea es que sea muy útil. Uy, este es un video que tenemos acá, pero creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad, Catherine? Creo que Y algunos ya se estamos tuvieron que retirar por otras Sí, por exacto. cuestiones de agenda. No sé si nos haces el favor o si tienes inconveniente de que nosotros compartamos aparte esta presentación, para que las personas Claro. puedan revisar con calma cada video, los audios, las ligas que compartiste, etcétera. Y bueno, no sé si tienes un mensaje de cierre o si antes pasamos brevemente a una sesión de preguntas y respuestas, si es que hay por parte de la asistencia. Sí. No sé cómo vayas tú también de tiempo. Pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor, para abarcar. Y sí, le damos a Anne-Catherine, tiene la presentación, se la vamos a dar para que ustedes la puedan tener también. Perfecto. Si alguien tiene una pregunta, pueden levantar la mano digital, virtual o aquí a través del chat. Aprovechen. Dudas, consultas, comentarios, todo claro. Hay una pregunta, vamos a ver. Sí, Gilberto está preguntando de cómo se define lo justo. Algo Claro. muy complejo. Claro que sí. Bueno, para esto podemos hablar como de temas muy específicos, ¿verdad? Si nosotros hablamos, por ejemplo, en la parte social, hay un tema muy básico que son los derechos humanos, que son absolutamente, pues muy
muy concretos, ¿verdad? Y que de esto, en esto se basa la justicia, ¿verdad? Y lo que debe de ser justo. Pues hay leyes también, ¿verdad? Que nos ayudan a entender lo que es justo y también herramientas como estas que les vamos a facilitar, que nos ayudan a hacer ese análisis, porque también tenemos que, vamos a ver, entender los contextos en los que operamos, pero hay temas que no importa en dónde estemos y en qué contexto, es lo justo, ¿verdad? Es lo necesario. Entonces, yo diría, ¿cómo se llama la persona que escribió? Déjenme ver, que no puedo ver Gilberto. aquí. ¿Cómo se llama? Perdón, Gilberto, sí. Gilberto, sí. Gilberto. Ajá. Entonces, Gilberto, hay aspectos ambientales y sociales que son básicos y son el mínimo justo de cumplir, ¿verdad? Si yo hablo, por ejemplo, de la contaminación del agua, para seguir con el mismo ejemplo, hay un tema de justicia básico, ¿verdad? Si yo hablo de pagarle lo justo a las personas, hay una serie de esquemas que me permiten entender por ley y por y también por, digamos, por matemáticas también, qué es lo justo, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que tenemos que aterrizar estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo esto se aplica y cómo yo lo puedo aplicar a mi empresa, que esto es, lo importante es contar con herramientas. Aquí sí diría yo, ¿verdad? De que el ejercicio que se haga en estos análisis debe de contar con un proceso y herramientas que nos permitan llegar a esas conclusiones, ¿verdad? No puede ser una cosa así como solamente discutida y tu pregunta es absolutamente válida porque es uno de los grandes interrogantes, sobre todo en pymes, cuando a veces uno tiene que hacer un balance entre todo, ¿verdad? Y ahí viene la importancia de priorizar, ¿verdad? También. Entonces, yo tendríamos que hablar de temas muy, muy específicos, pero así en esta pregunta general es lo que te podría responder por ahora. Pero muy importante hacer este análisis y contar con herramientas que nos permitan fundamentar lo que vamos decidiendo. No sé si hay otra. Bueno, están preguntando sobre el diagnóstico. Ahí tal vez yo hago una pequeña contestación. Justo parte del curso o del programa en sí también va a ser un diagnóstico, tanto digital como sostenible, lo que acaba de comentar Cecilia. Esa herramienta a través de una liga se la hacemos llegar y ahí se pueden medir su madurez en ambos ámbitos, ¿no? Esa herramienta se creó, entre otros, con Cecilia, justamente basándonos en la herramienta que ahorita vieron. Entonces ahí con mucho gusto más adelante se los compartimos para que ustedes se puedan evaluar de alguna forma y iniciar el proceso. Exacto. Sí, y por ahí vi otra pregunta, es que no puedo ver bien porque estoy proyectando en relación a la inflación y los salarios. Bueno, ese es un gran tema que tiene que ver también en cómo estamos organizando nosotros la empresa, cómo la adaptamos a todos estos temas económicos de inflación y cómo los salarios pueden o no reflejar este aspecto. Para esto hay herramientas de análisis que son muy importantes y que nos permiten tomar decisiones, pero por eso las pymes nos tenemos que armar de conocimiento y también de herramientas. Es muy importante porque todas estas dudas y más, muchísimas más van a surgir. La idea es, como mencionan Catrín, que con estas herramientas por lo menos podamos abarcar lo básico, urgente para una empresa pyme que necesita también ir incorporando estos aspectos, porque sí son todas las dudas que hay y pues la idea es que este curso les dé herramientas y conocimientos para que puedan ir evacuando estas dudas. Pues por mi parte, muchísimas gracias, quedo a la orden. Por medio de Ancatrín, pues van a tener la presentación y con mucho gusto, pues cualquier duda que tengan, aquí seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Cecilia, y gracias a todos ustedes también por su tiempo el día de hoy. Como ya saben, cada martes y jueves nos volvemos a encontrar. Ahora otra vez repetimos o regresamos al viejo horario a las 9 de la mañana. El próximo martes vamos a hablar sobre el tema de ciberseguridad, que también, bueno, ya nos alejamos un poquito de lo sustentable, pero que sin duda también la ciberseguridad ahí juega un papel muy importante. Y ahí vamos a contar con una presentación de Rolando López. Entonces espero a todos ustedes volver a verlos el próximo martes. Les mando la liga más adelante y como ya mencionó Cecilia, también les hacemos llegar la presentación del día de hoy para que ahí también con más calma pueden profundizar sobre esos temas y más adelante les toca también cursar el módulo que nos elaboró Ceci sobre justamente esos temas para que ahí también tengan más información específica para que ustedes puedan encaminar el proceso adentro de sus pymes. Entonces, muchísimas gracias, que sigan teniendo un excelente día y nos vemos el próximo martes.